Radio Universidad de Chile presenta Tras las líneas, conversaciones con Manuel Antonio Garretón, Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales. Programa producido en el Departamento de Sociología de la Universidad de Chile con el auspicio del Centro de Estudios de Cohesión y Conflicto Social, COES. Buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a Tras las líneas, el programa semanal del Departamento de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile y del COES, el Centro de Cohesión y Conflicto Social, que atraviesa muchas universidades. Es un programa, como todos saben, en el cual lo que hacemos es conversar sobre los problemas que nos aquejan como sociedad, como personas, desde la perspectiva particular de las ciencias sociales. Y hoy día vamos a conversar con nuestro invitado sobre un tema que está muy presente y que parece ya casi obvio, que es el tema de la crisis de los partidos políticos, de sus relaciones con la sociedad, lo que lleva a veces a pensar también entonces en crisis de la democracia y crisis de la política misma. Sobre todo lo que es importante, no solo por este año, en que se definen los actores principales del sistema político, el gobierno, el parlamento, y que significa, digamos, una movilización, a veces parcial, pero de los medios y todo, en torno al sistema político y en torno fundamentalmente a los partidos políticos. Se habla de esta crisis de los partidos políticos en una sociedad como la chilena, que tuvo una relación de largo aliento entre partidos políticos, por mucho que se les criticara, de politiquería o lo que fuera, y la sociedad. De hecho, los proyectos de sociedad que estaban en juego venían fundamentalmente de los partidos políticos, que había una articulación que era muy clara durante todo el periodo democrático antes de la dictadura, entre partidos políticos, movimientos sociales, ciudadanía. Eso se limita, sin duda, en la dictadura, pero sigue habiendo esa relación entre partidos y movimientos sociales, pese a la represión y a las limitaciones para la acción política y para la expresión social también. En democracia, esto se reaviva, por lo menos durante los 10 primeros años, 10, 15 primeros años, y luego viene este periodo que tiene expresiones en las movilizaciones del 2011, 2012, incluso algunas anteriores, después con el estallido y con esta existencia o aparición de sectores sociales nuevos en el electorado que simplemente no responden a los clásicos alineamientos de los partidos políticos. A su vez, un gran proceso de fragmentación de los partidos, tanto que en las encuestas de opinión pública aparecen siendo uno de los actores que más se desprecia, si se quiere decir, o se critica. Y se les culpa de prácticamente todos los problemas del sistema político. Lo que está en discusión en el caso chileno es si es que esta crisis de los partidos políticos
se debe a lo que podríamos llamar una crisis de la sociedad, de la época, en que la política ya no es lo mismo, en que los partidos políticos no tienen la significación social. Y eso ocurre en todas las sociedades. Es decir, donde la política ya no es, como decía un clásico autor, como Norbert Elias, la política ya no es lo que era. Y los partidos políticos ya no son el vehículo principal de canalización de las movilizaciones, de las demandas, de las aspiraciones, de los proyectos de sociedad. Es eso lo que pasa. Es la pregunta. ¿Es eso? ¿O el problema es de los partidos políticos? No de las transformaciones de la sociedad, que cambian el rol de la política y de sus actores, sino que, por decirlo así, la culpa es básicamente del sistema político y la forma de organización de los partidos mismos. ¿Eh? Y que eso es básicamente lo que ocurriría en la sociedad chilena. Es interesante desde el punto de vista de las ciencias sociales, que uno diría que la primera respuesta viene sobre todo del campo de la sociología y de la cultura, y que la segunda respuesta viene principalmente de los cientistas políticos. Y por eso, nuestro invitado de hoy para conversar sobre estos temas es alguien que es a la vez sociólogo y doctor en ciencia política de la Universidad de La Sapienza, Italia. Se trata de Octavio Avendaño, prolífico autor que ha realizado una cantidad enorme de investigaciones sobre el tema del sistema político, la relación entre política y sociedad, y los procesos que han existido en el último tiempo, los proyectos de cambio del sistema político, columnista del diario El País y director del Departamento de Sociología de la Universidad de Chile. Muchas gracias por estar con nosotros, Octavio. Y yo quisiera partir precisamente por esta pregunta para después entrar en los otros temas en que tú has realizado investigaciones muy importantes. Y es esto, la crisis en Chile de los partidos políticos tiene, es decir, es una expresión de una crisis de la sociedad, de la época en que la política y los partidos ya no son relevantes, ¿eh? O han cambiado su modo de ser, de modo que ya no son lo que eran en otra época, o el problema es, como dicen algunos autores, básicamente del mal funcionamiento del sistema político, de los problemas del sistema político, de las debilidades de los partidos en sí mismos, independientemente de que haya o no un cambio epocal o civilizatorio. Muchas gracias. Adelante. Muchas gracias a ti, Manuel Antonio. Un gusto estar nuevamente contigo. La última vez que estuvimos en esta misma plataforma fue en mayo del 2023, después de la elección del Consejo Constitucional, cuando se produjo ahí una reconfiguración de la representación política como consecuencia de el éxito que tuvo en esa ocasión el Partido Republicano y el avance que venía experimentando la consolidación de una votación bastante significativa por parte de este sector, así como el debilitamiento de fuerzas políticas tradicionales vinculadas más bien hacia el centro político como la democracia cristiana. Más bien esa elección vino a reafirmar ciertas tendencias que se venían manifestando desde el año 2020, 2021 o desde el año 2017, las elecciones entre el año 2017 2021, elecciones presidenciales y parlamentarias en esa ocasión, donde veíamos un declive de ciertos partidos y el avance que venían experimentando fuerzas políticas emergentes como el Partido Republicano en el espectro de la derecha, cuya consolidación se va a dar de su apoyo, de su respaldo electoral, se da entre el año 2021 y el año 2023-2024, tomando en cuenta también la última elección municipal, de gobernadores, de consejeros regionales.
Para responder a tu pregunta, tendría que decir que hay factores estructurales, pero también algunos factores que están directamente relacionados con la capacidad que logran desarrollar los propios partidos. Eh, en términos estructurales, desde luego, el cambio cultural, el cambio tecnológico influye de manera significativa a nivel de las formas de representación que se logran promover en el contexto de las democracias contemporáneas y dentro de ellas también en la democracia chilena. Los partidos comienzan a perder una capacidad que tuvieron históricamente de mediación directa entre la sociedad y el sistema político. Esa capacidad la van perdiendo, entre otras cosas, por la aparición de nuevas formas de comunicación que son mucho más inmediatas, mucho más directas, y que, desde luego, llevan a que una función tan esencial que asumían los partidos como era la comunicación política, como era la mediación, se vea completamente desdibujada, se comience a ver superada. También hay otros cambios o transformaciones estructurales que van a influir en la identificación política o en el reconocimiento del rol que cumplen los partidos, la valoración, el reconocimiento del rol de los partidos se ve afectada con este tipo de transformaciones socioculturales donde observamos, entre otras cosas, la emergencia o el predominio de un discurso antipolítico, antipartido, que muchas veces es alimentado por los medios de comunicación. Y desde los partidos diríamos... Perdón, este es el primer campo. O sea, hay factores que tienen que ver con la transformación de la sociedad, con el que vivimos de alguna manera en otra época. Exactamente. Tanto por lo que tiene que ver con la comunicación, como que tiene que ver también con aspectos culturales, por ejemplo, el tema identitario, el tema del individualismo, de las subjetividades, o sea, el querer ver, el sentirse que no me tienen que representar, O las que nadie dificultades tiene que para representar. establecer proyectos colectivos. Por ende, Claro. esta dificultad que experimentan los partidos a nivel nacional o a nivel latinoamericano la vamos a encontrar en diferentes otros contextos, la vamos a encontrar también en las democracias más avanzadas o en las democracias europeas. Y por otro lado, desde el punto de vista de los partidos, o desde los partidos, observamos ciertas dificultades. Podríamos decir que uno de los grandes problemas es la proposición de tipo programática. Una de las grandes dificultades que experimentan los partidos es establecer propuestas programáticas. Logran eh, realizar diagnósticos críticos y a veces los partidos, sobre todo lo hemos visto en muchos partidos emergentes, de centro izquierda y de izquierda, logran o han logrado canalizar parte del malestar y el descontento social. También lo vemos en partidos de derecha más extrema, que han emergido en el transcurso de los últimos 7 u 8 años, que se hacen cargo del malestar, pero a la hora de plantear propuestas, esas propuestas muchas veces no son viables o no logran atraer a una parte importante de la población. Son propuestas que al mismo tiempo no logran generar identificación, diferenciación, que es un elemento incluso básico desde el punto de vista de la competencia. La competencia electoral se sustenta en términos teóricos, se sustenta principalmente en elementos de identificación. Esos elementos de identificación no se observan o no se reconocen desde el punto de vista programático, entre otras cosas porque las disputas que caracterizaron a los sistemas de partido más clásicos, o en el caso de nuestro país hasta la crisis de 1973, eran sistemas de partido que giraban en torno a la disputa entre capitalismo y socialismo, vale decir, habían proyectos de sociedad en disputa, en pugna. Capitalismo, vía alternativa al capitalismo, son o fueron digamos, elementos o referentes programáticos que permitieron a muchos partidos un posicionamiento bastante importante y al mismo tiempo le permitieron a partidos movilizar a una parte importante del electorado.
esos elementos de identificación hoy día no existen, se tienden a desdibujar, no hay propuestas anticapitalistas o antineoliberales clásicas, por más que determinados sectores de izquierda se identifiquen como antineoliberales, pero posteriormente en el gobierno, lo hemos visto, terminan apostando por las fórmulas clásicas del crecimiento económico, la estabilidad económica o la estabilidad y el equilibrio de las variables macroeconómicas. Entonces, en el fondo, hay una dificultad desde los partidos para el establecimiento de propuestas programáticas alternativas viables. Esto es muy Hay un problema, importante perdón, porque pero hay un problema ahí de los partidos propiamente tal, es decir, de los partidos en concreto. ¿Por qué los partidos no han sido capaces de eh, cumplir ese rol? Claro, ha cambiado la sociedad, pero ¿por qué los partidos, si hay una responsabilidad de los partidos, ¿por qué los partidos no han sido capaces de presentar proyectos, por ejemplo? bueno, también el tema propositivo va acompañado de otros cambios que son más organizativos, de carácter organizativo. Los partidos se van vaciando desde el punto de vista de su composición, van experimentando una suerte de vaciamiento. Hoy día encontramos partidos que no tienen una base social como ocurría con los antiguos partidos de masa, sino que más bien giran en torno a grupos a plataformas electorales o en función de lo que pueden aportar algunos funcionarios del Estado que se vinculan a determinados partidos que han estado en el gobierno o que han logrado promover en el gobierno y en las distintas reparticiones públicas a su personal. Pero desde el punto de vista de la estructura orgánica también encontramos ahí cambios bastante significativos. Se conjugan estos dos elementos, lo programático y el cambio en la estructura orgánica. Vamos a ver, lo voy a explicar a continuación, que uno de los aspectos más notorios de esta época en comparación con otras épocas es la desnacionalización de los partidos. Es la territorialización excesiva de los partidos. Se tienden a concentrar en determinados territorios, en determinados distritos, circunscripciones electorales, sin lograr un despliegue a nivel nacional, a nivel de todas las comunas, a nivel de todas las regiones. Pero hay un elemento programático que desde luego se debilita de manera bastante significativa y aquí quiero tomar el siguiente elemento comparativo. Los partidos históricamente fueron en el caso de los partidos de centro izquierda y de izquierda en nuestro país, fueron agentes de cambio, agentes de modernización y agentes de democratización. Tenían propuestas para estos tres ejes o estas tres dimensiones: el cambio social, la modernización, la transformación de determinadas estructuras, sobre todo aquellas estructuras más anquilosadas, todo lo que fue las propuestas sobre la transformación del latifundio en los años 40, 50 y 60, posteriormente la democratización, la inclusión de aquellos sectores que no estaban organizados, que estaban excluidos de la participación. Ese tipo de proposiciones hoy día no la observamos en los partidos. No hay una propuesta respecto del cambio, del tipo de cambio que requiere la sociedad chilena, no hay propuestas desde el punto de vista de la inclusividad de ciertos sectores. Muy pocos partidos han logrado dar cuenta de lo que significa o del gran desafío que significa la incorporación de la población migrante, de la promoción de derechos o simplemente la participación y la organización de estos sectores. Así como también hay sectores de la sociedad que quedan completamente, entre comillas, huérfanos de representación, de vinculación con las organizaciones partidarias, trabajadores precarizados, sectores marginales, vale decir, hay todo un espectro de la sociedad que no logra ser representada, no es movilizada por los partidos porque no poseen propuestas en relación a esos sectores en particular. Entonces, los partidos en ese sentido van perdiendo un rol y una capacidad de movilización bastante importante y se transforman principalmente la mayoría en maquinarias electorales o pequeñas maquinarias electorales que logran más bien o intentan más bien sobrevivir
y mantener su posicionamiento en el sistema político. Quiero decir, Manuel Antonio, a propósito de la introducción que tú hacías cuando señalabas el rol y la importancia de los partidos, que en el caso de nuestro país se da una paradoja muy notoria, porque hay una crisis bastante severa que se ha ido agudizando en el último tiempo y la mayor expresión de esa crisis es la fragmentación, la pérdida de identificación. Estamos con niveles de identificación que van entre el 14 y el 16% para todo el espectro partidario. Y por otro lado, eh, eh, una, eh, una fragmentación que no tiene precedentes. No es comparable, por ejemplo, a los niveles de fragmentación que existieron a principios de los años 50 o en la era ibañista del 52 al 58. Pero, aún así, en nuestro país existen los partidos más antiguos o más longevos a nivel internacional. Y a nivel latinoamericano comparable con los partidos tradicionales uruguayos, Colorado y Blanco, o con aquellos partidos de raigambre liberal y conservadora colombianos. Son los partidos más antiguos, tenemos partidos de la década de 1860, como el Partido Radical, o partidos centenarios, como el Partido Comunista, 92 años cumplió estos días el Partido Socialista, la Democracia Cristiana, otros tantos. Por tanto, ahí se da una situación paradójica. Y también se da una situación paradójica en el sentido de que la crisis eh, a pesar del debilitamiento de los partidos tradicionales o el declive que han experimentado ciertos partidos como la democracia cristiana, estos partidos todavía sobreviven. Estos partidos no han experimentado un desplome definitivo. Eh, Paradojalmente, ha sido mucho más difícil para los partidos emergentes la sobrevivencia en el transcurso de los últimos 10 años. Si tomamos en cuenta todos los partidos que han surgido en los últimos 10 años, la mayoría de esos partidos ha experimentado divisiones, fragmentaciones internas, a diferencia de... Según el estudio de Juan Pablo Luna, con otro colega, creo, norteamericano, habían estudiado habían visto que en los últimos años, eh, los partidos nuevos, los partidos emergentes, no duraban más de 10 o 15 años. 5 años de promedio. 5 años, Cinco, cinco, 5 años de 5 años de promedio. sí. Eso es de alguna manera en todas partes. Pero yo te quería llevar A nivel latinoamericano, Sí, a nivel latinoamericano. latinoamericano, pero se corrobora con algunas fuerzas políticas que hemos visto emerger en el transcurso de los últimos 10 años. Incluso hablábamos del Partido Republicano, y el Partido Republicano ha experimentado escisiones de parlamentarios o de figuras importantes dentro de ese mismo partido, y otros que han emergido en el último, ni hablar en el caso de otros como el Partido de la Gente, que prácticamente se vaciaron de su representación parlamentaria. Ahora, yo te quería llevar a una cuestión, dos cosas. Una, tú señalas en una de tus artículos o columnas que hay una tendencia actual al personalismo, sobre todo a partir de la reflexión sobre las candidaturas presidenciales, pero incluso antes, que de alguna manera debilita eso. El personalismo es uno de los componentes del debilitamiento de los partidos. Podríamos hablar de que es causa y consecuencia a la vez del debilitamiento de los partidos. Podríamos hablar que es una suerte de causa y consecuencia a la vez del debilitamiento de los partidos. Causa porque efectivamente se ha ido produciendo un mayor protagonismo de los parlamentarios dentro de los partidos. Eso es también algo inédito porque hubo partidos que en el pasado o históricamente no tuvieron buena representación parlamentaria, pero tenían cierta incidencia en la opinión pública, y eran partidos que no dependían de la presencia de parlamentarios, tenían una dirigencia alternativa o distinta a la presencia de los parlamentarios que representaban a ese mismo partido o a esos mismos partidos.
Hoy día no, hoy día los partidos tienden a depender de las figuras parlamentarias y los parlamentarios muchas veces obedecen a sus clientelas territoriales. Entonces ahí se produce una situación bastante notoria de debilitamiento de la organización en pos de la estructura que logra organizar el parlamentario en su respectivo territorio. Eh, Podríamos decir viceversa que esto también es consecuencia de el debilitamiento organizativo de los partidos. Como no hay organización, son los parlamentarios quienes levantan al partido en aquellos territorios o en aquellas zonas donde existe representación parlamentaria, donde hay representantes en el Parlamento o donde hay alcaldes, donde hay algunos concejales, hay partido. De lo contrario, no hay partido, no hay vida partidaria en esa zona. Los partidos no se reproducen en aquellas zonas donde no tienen representantes en los gobiernos locales, en el gobierno, en el Congreso Nacional o en el gobierno regional. Entonces, eso tiende a generar una dependencia con la figura del representante y eso también redunda en este personalismo excesivo, más allá de la disputa que se logra dar en términos de figuras presidenciales. Hay un personalismo muy notorio que desde luego juega en desmedro del fortalecimiento organizativo de los partidos en este momento. Señalado los problemas de la crisis de los partidos, bueno, uno puede ver, y en las investigaciones o columnas de tus escritos, que hay dos problemas. Uno es cómo se detiene o el debilitamiento de los partidos, cómo se recupera un rol significativo, relevante. Y tú haces algunas de las propuestas que vale la pena tomarla en cuenta. Y la segunda cuestión es que no basta para recomponer la relación entre política y sociedad con lo que podría ser el problema de los partidos. Hay también cambios en el sistema político que son necesarios. Desde luego, eh, se han planteado una serie de propuestas en el último tiempo y hay una suerte de coincidencia respecto de el establecimiento de umbrales mínimos para evitar la fragmentación. La ley antidíscolos o simplemente el establecimiento de umbrales. No ha habido eh, consenso o acuerdo respecto de cuál es el umbral adecuado. Muchos lo han planteado en torno al 3%, al 5%. La primera propuesta fue en torno al 5% de la votación, un umbral, luego el 4 o 3%, porque habían partidos históricos que desaparecerían con el umbral del 5%, pero hay cierto acuerdo de que es necesario el establecimiento de un umbral y es necesario también establecer otro tipo de normativas que sancionen el discolaje. Desde luego, el discolaje aquí juega en contra tanto de los partidos oficialistas como de los partidos de oposición. La figura del díscolo en ese sentido es transversal. Puede perjudicar la acción efectiva de una oposición o puede perjudicar la agenda legislativa del gobierno o del oficialismo. Y por otro lado, eh, la otra parte, perdón, Manuel Antonio, de la pregunta se me olvidó. ¿Me la podría Lo que repetir? te decía es que una cosa son los cambios en y digamos, los cambios en el sistema de partidos, sé qué cosa hay que hacer para evitar el debilitamiento de los partidos. Eh, digamos, yo no estoy muy convencido que sea un solo problema de fragmentación, pero digamos, pero además de los problemas que tienen que ver con los partidos, tú señalabas en algunos de tus trabajos que eh, hay que pensar, tú decías algunas propuestas para mejorar, evitar el debilitamiento de los partidos y por otro lado para, digamos, cambios en el sistema político Sí, por propiamente supuesto. tal. En cambio del sistema político que, entre otras cosas, recuperen el sitial o el protagonismo que tuvieron los partidos, entre otras cosas,
cuando se han planteado propuestas que van por el lado de establecer mecanismos de democracia directa, esos mecanismos de democracia directa obviamente no pueden prescindir del rol y de la capacidad de movilización que podrían llegar a tener los partidos. Pero también lo que significa el régimen político. Yo soy un convencido de que el régimen presidencialista, tal como se ha venido configurando, en nuestro país y en otros países latinoamericanos juega en contra del protagonismo de los partidos porque se depende principalmente de la figura del presidente de la República y sobre todo porque desde un tiempo a esta parte, podríamos decir desde el 2010 en adelante, la forma de conformar el gobierno es independiente de los partidos. Ya la presidenta Bachelet en su primer gobierno habló de un gobierno ciudadano y esa propuesta fracasó rápidamente y tuvo que recurrir a dirigentes partidarios bien avesados o con amplia trayectoria para lograr revertir situaciones de crisis que enfrentó durante su primera administración. Pero a partir de el año 2010 es muy notoria la tendencia a eh, configurar u organizar al gobierno con independencia, con prescindencia de los partidos, con una fuerte presencia de independientes o bien sin respetar algo que se respetó entre el año 90 y el año 2006, los equilibrios de la coalición que respalda al gobierno o que respalda a la figura del presidente de la República. Esa lógica y esa forma de organizar el gobierno ha jugado en contra del protagonismo de los partidos, pero además yo planteo una fuerte crítica que es más estructural respecto de los efectos que trae consigo el, eh, el presidencialismo en términos generales. El presidencialismo es factor de crisis, el presidencialismo o la forma en que se toma en que se toman las decisiones en el gobierno muchas veces es prescindiendo de los partidos, este protagonismo que adquiere el segundo piso o los asesores directos del presidente, desde luego juegan en contra de el protagonismo que debiesen tener los partidos, los principales dirigentes de la coalición oficialista. Entonces, hay ahí una serie de proposiciones que he planteado en otras ocasiones destinadas a fortalecer los partidos más allá de aquellas propuestas que se han planteado en materia electoral, la fijación del umbral, el financiamiento o todo lo que tiene que ver con la sanción del discolaje, que es algo que sobre el cual también existe cierto acuerdo, cierto consenso, al menos a nivel de la clase política en nuestro país. Bueno, existe, y con esto tenemos que terminar, existen estos acuerdos, que pareciera ser que existen estos acuerdos, pero lo que uno ve es que más bien se va en la línea del deterioro que en la línea del superación del debilitamiento del partido. O sea, no la situación, uno podría decir, año a año o periodo a periodo, tiende a empeorar en términos de el significado de los partidos. O sea, no mejora la percepción que la ciudadanía tiene de los partidos y la capacidad de relacionar partidos con la ciudadanía. Tampoco uno ve, salvo en el último tiempo ha habido algo respecto a los proyectos. Ha habido debate, por ejemplo, interesante yo diría en la centroizquierda y en la izquierda misma, respecto de la discusión de proyectos. Pero yo creo que está bastante lejos todavía de la revinculación con la sociedad. Solamente agregar que efectivamente parece un punto sin retorno en este momento, eh, el hecho de que se acentúa la crítica o se acentúa eh, la percepción negativa respecto de los partidos, eh, no solamente por una disposición de parte de la ciudadanía, sino que por algo que
es muy propio del sistema político chileno, paradojalmente. Y no solamente de esta época, en otras épocas también lo encontramos, el discurso antipartido, un discurso que muchas veces se configura o se despliega dentro del propio sistema político. Lo vemos con una serie de parlamentarios hoy día de extrema derecha o que provienen de ese sector. También lo hemos visto en el pasado reciente en sectores de izquierda que surgen nuevos referentes con un discurso antipartido con la finalidad de desplazar a quienes están ocupando posiciones en el gobierno o bien de desplazar a quienes tienen una representación más o menos significativa a nivel del Congreso Nacional, a nivel de los gobiernos locales. El discurso y la actitud antipartido es algo que se tiende a acentuar en el último tiempo. ¿Y eso qué remedio tiene? ¿Eso qué remedio tiene? Desde luego, podríamos ahí simplemente apelar al sentido de la responsabilidad de la clase política, porque es una predisposición y una actitud que proviene de ahí, de una parte de la clase política de nuestro país, que utiliza este recurso muchas veces con fines prácticos, pero que termina generando un efecto nocivo para la sostenibilidad de los partidos y para el respaldo que debiesen tener por parte de la ciudadanía o el reconocimiento que debiesen tener por parte de la ciudadanía. Bueno, hemos llegado al término de esta conversación, que habrá que mantenerla durante el año, a ver si esta campaña presidencial y parlamentaria significan no solo, digamos, las posibilidades para los distintos partidos de ganar posiciones, sino se avanza en un necesario cambio cultural respecto a la relación de la sociedad con los partidos políticos. Bueno, muchas gracias, Octavio, por haber estado con nosotros. Gracias a ti, Manuel Antonio. Un placer. Y muchas gracias a ustedes, señoras y señores auditoras y auditores, y será hasta la próxima semana. Radio Universidad de Chile presentó Tras las líneas, conversaciones con Manuel Antonio Garretón, Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales. Programa producido en el Departamento de Sociología de la Universidad de Chile con el auspicio del Centro de Estudios de Cohesión y Conflicto Social, COES.